Ahora se ve, ¿no? Bien. Carlos Aldeón, buenas tardes a todos. Con esta tarde tan placentera, es un placer que estéis aquí. Os voy a presentar a los dos ponentes de hoy. Jimmy Jiménez Sánchez, este señor de aquí de la derecha, y Sabine Cuadra Lasarte. Luego os contaré un poquito de cada uno, ¿no? Pero antes había preparado una tontería. Os la voy a leer. Miro hacia atrás y veo sombras. Sombras breves y oscuras. Sombras largas y aún más oscuras. Veo caras sin ojos, campos muertos, pueblos vacíos. Pero eso fue después. Antes había un clarinete, un muchacho, una banda de música, un pueblo. El muchacho era pobre, pero estaba lleno de luz. Le hacía una mueca a la vida, un guiño al futuro. Entonces todavía había cielos, había brisa, había aire, había campos vivos, había palabras, había un país, había esperanza. Pero llegó la sombra y cayó el clarinete. Se lo llevaron, lo mataron, se perdió la esperanza. Lo enterraron junto a otros muchos. 81. Hicieron del país una enorme fosa, sombra y yermo. Se rasgó el cielo, llegó la oscuridad, el miedo, las tinieblas, el silencio enterrado. El monstruo del terror lo cubrió todo. Se encogen las ideas, la letra impresa en los libros, se congela el aire fresco, se contiene en aliento. Si no hay palabras, si no hay libros, si no hay escuelas, si no hay profesores, si no hay historia, si no hay memoria, si no hay debate, si no hay interés, si no hay recuerdo, si no hay divulgación, si no hay educación, volverán las sombras. Volverán a morir los campos, a vaciarse los pueblos, a arder las ciudades, a perderse el futuro. Volveremos a perder la esperanza. Volverán a matar al muchacho del clarinete. Bien. Esto que he escrito viene un poco a cuento, porque Jimmy Jiménez le conocí al borde de una fosa, al borde de la fosa de Magallón, que era el pueblo de mi madre. Y allí Jimmy y otros tantos, con mucha paciencia, iban escarbando, iban sacando, y allí había 81 asesinatos que había allí, en aquella fosa. Y desde entonces conozco a Jimmy. Y como creo que estas cosas tienen que tener nombres y apellidos, voy a seguir solo un poquito para que veáis. Hemos llegado tarde, muy tarde, a este tipo de cosas. Mi madre, con la mayor tristeza, mi madre no pudo estar cuando se hizo la exhumación de los restos de sus seres queridos. Ahí estaba su hermano, Roque Ledesma Ruiz, ahí estaba su novio, Eusebio Madurgo Afraca, ahí estaban sus dos cuñados, ahí estaba su tío, y no los pudo recibir. Entonces, esto viene un poco a colación, porque a veces las cosas hay que ponerles nombres y apellidos. Allí con Jimmy había un montón de huesos, se recomponían todos los cadáveres, nos los entregaban en cajas, se hicieron luego la comprobación del ADN y muchos fueron identificados, otros no tanto, y hicimos un panteón y ahí está, el panteón de Magallón. Bien, los que hoy nos acompañan, Jimmy y Sabine, son esas personas imprescindibles que para que esto ocurra, alguien lo tiene que investigar. Y estos son unos grandes investigadores, unos grandes historiadores de lo que ha ocurrido
porque ese silencio enterrado se va perdiendo y ahora solo quedamos prácticamente, por decir algo, los nietos de aquellos, ¿eh? Y cada vez se está perdiendo, ¿no? Y entonces, para mí es un honor presentarles a los dos por la gran labor que han desarrollado a lo largo de su vida, una labor muy comprometida en estos temas, porque en un principio, y Jimmy lo sabe, nos decían: venís aquí a revolver, venís aquí al pueblo a revolver. ¿Cuántas cosas habrá tenido que oír Jimmy y Xavi por investigar estos temas? Y no os quiero entretener más, porque yo creo que es muy interesante lo que nos puedan decir. Muchas gracias. Bueno, pues yo voy a comenzar la charla un poco desde el punto de vista de lo que es la investigación, tanto histórica como arqueológica, ¿no? De qué manera ha afectado ese año de ley de memoria. Bueno, no es la única ley, ya veremos que hay muchas más. Cómo han afectado los trabajos de investigación, no solamente de exhumación de fosas, sino también de investigación sobre las víctimas, ¿no? La imagen, la doble imagen del cartel es muy significativa porque, por una parte, es un camino repleto de huesos, de gente que se ha quedado en la cuneta, por así decirlo, defendiendo unos valores y unas libertades que llegaron al Estado español en el año 31. Y por otro lado, pues una calle llena de gente viva, que es la que realmente ha luchado por esas libertades y por esa democracia, junto a las fuerzas que se han encargado de reprimir una y otra vez tanto los huesos del camino como los vivos de la calle. Bueno, una vez terminada la guerra civil, el conflicto armado, los vencedores se encargaron de hacerlo visible tanto en plazas, en fachadas de iglesias, de ayuntamientos, en cunetas, en cementerios y, por supuesto, en el gran monumento que erigió Franco en un principio para albergar a las víctimas vencedoras del conflicto. Luego, más tarde, cambió de tercio y ya se comenzó a hablar de un monumento dedicado a la reconciliación. Bueno, estos monumentos, sobre todo en Euskadi, han tenido, bueno, quedan ya muy poquitos y han sido, por ejemplo, los ayuntamientos los que, en base a la primera ley de memoria histórica del año 2007, eliminaron los símbolos franquistas de todos los monumentos, ¿no? En este caso se quitaron las cuatro esculturas de soldados franquistas y ya con eso pues el ayuntamiento pensó que se cumplía la ley. Más tarde, bueno, otro ejemplo lo tenemos en el edificio de Hacienda de la calle, o sea, de la Plaza Elíptica, que en un principio es un edificio franquista y que tenía un escudo, y entonces en la aplicación de esa ley pues se optó por la vía intermedia, que es eliminar de ese símbolo el águila, la simbología franquista, y dejar solamente el escudo. Y luego hay casos como, por ejemplo, Ondarroa, Larrabetxu, Lemoa, donde las cruces se han retirado de forma clandestina, por así decirlo, ¿no? Han sido agentes de la sociedad, no han sido los municipios los que han retirado esa simbología.
Pero las exhumaciones no es una cosa reciente de ahora. Ya en la propia guerra civil y en la dictadura ya hubo una planificación específica para los vencedores, y en algún caso muy concreto, hubo familias de víctimas perdedoras de la guerra que pudieron exhumar los restos, pero en contadísimas ocasiones. Y luego la mayor exhumación fue la que se hizo a partir del año 59 y que se prolongó hasta los años 80, o sea, en plena democracia, llevando restos de víctimas al Valle de los Caídos, que hoy la nueva ley de memoria le ha cambiado el nombre y ahora ya es Valle de Cuelgamuros, no Valle de los Caídos. Valle de los Caídos es la terminología franquista. Posteriormente, una vez muerto el dictador, hubo también una fase, un fenómeno muy extendido por todo el Estado, coincidiendo sobre todo en los años 78, 79 y 80, donde las familias se lanzaron a montes, cunetas, a exhumar, ¿no? Quizás lo más representativo sea el caso Navarro, porque en Navarra sí que se crearon comisiones gestoras, hubo una mínima planificación para esas exhumaciones. Y luego, años después, en el año 95, hubo una firma de un convenio entre el Estado español y el Estado alemán para localizar y buscar los muertos de la División Azul que murieron en el frente ruso. Y sin embargo, bueno, este proceso pues, ha sido bastante oculto, desconocido, y por último, pues bueno, la nueva fase que se inició en el año 2000 y que perdura hasta hoy, ¿no? En este último caso, pues bueno, no solamente han sido a iniciativa de las familias, sino también, bueno, a veces ha habido ocasión de líneas de subvenciones por parte del Estado para hacer este tipo de trabajos. Este es un ejemplo de cómo ya desde el 1 de mayo, en el año 40, el propio gobierno se hizo eco firmando órdenes y normativas legales para exhumar o prolongar los plazos de exhumación de los vencedores siempre. En algunos casos se hicieron exhumaciones con la presencia de médicos forenses para hacer este trabajo, ¿no? Sin embargo, en la transición, la fotografía fue la de familias, la de viudas, recuperando restos de sus maridos, de sus padres, y juntándolos todos sin poder individualizar uno con otro, y contando graneos, que era la forma habitual en la que sabían los de un pueblo cuántos se tenían que repartir. Directamente era así. O sea, en las fosas donde había víctimas de varios pueblos se contaban los cráneos y se repartían los huesos. Y ya en el año 2000 tenemos que empezar a hablar de exhumaciones científicas. En un primer momento esas exhumaciones se hicieron con mucho voluntariado, a coste del bolsillo de las familias, sin ningún tipo de ayuda ni subvención. Y así esto duró desde el año 2000 hasta el 2006. Luego en el 2006-2011 ya hubo líneas de subvención
a las que había familiares y agrupaciones que se podían acoger a este tipo de financiación. Luego en el año 2007 aparece la Ley de Memoria Histórica, en el año 2011 se publica el mapa fosas y se propone un protocolo para exhumaciones. En el año 2023, o sea 2020-2023, se retoman nuevamente las líneas de subvenciones que tanto competían, entre comillas, proyectos de exhumación como un proyecto de un documental. Y en el año 2022 es cuando se publica una nueva ley, derogando la anterior, la de 2007, y es la que hoy tenemos en activo. Bueno, esta sería la exhumación aquella del año 2000 en una comarca de León, donde Emilio Silva, un periodista, se dedicó a este rodeo de expertos, de científicos, de médicos, para exhumar la fosa donde estaba enterrado su abuelo. Con lo cual, esta es la primera exhumación con metodología científica, pero hay que 4 años más tarde, entre los restos, se produjo la primera identificación genética de su abuelo, concretamente. O sea que en el caso de Emilio Silva, por una parte tenemos la primera exhumación con metodología científica y la primera identificación por técnica genética. Con lo cual, bueno, estas serían la publicación de las dos leyes, una ley en 2007 y otra en 2022, y la gran pregunta que se hace mucha gente y que se sigue haciendo es ¿por qué una ley nueva habiendo ya una anterior? No hay, no sé, aquí saben, igual nos puede aclarar un poquito ese punto, ¿no? De todas maneras, en función de ese mapa que se publicó en el año 2011, este era el panorama que había por todo el Estado español, y con la nueva ley el mapa se maquilló de esta forma. Es muchísimo más impactante esta imagen que esta otra, donde solamente hay números y círculos. En lo que nos atañe a los investigadores, en el año 2007, según el artículo 20, se crea el Centro Documental de la Memoria, en base a un archivo que ya existía, que era el Archivo General de la Guerra Civil, un archivo que creó Franco en base a toda documentación que fue revisando en todos los territorios que iba ocupando, ¿no? Y es una documentación en ese archivo que sirvió para depurar responsabilidades principalmente. Y luego en el artículo 22 también está la ley del 2007, hablaba del derecho que tienen todas las personas, investigadores o ciudadanos, para acceder a los fondos tanto públicos como privados, ¿no? Y veremos que en el año 2022, artículo 26, dice Centro Documental de la Memoria Histórica. Ese artículo se basa exclusivamente en la manera en la que ese archivo, ese centro, tiene que ir adquiriendo documentación. Esto también ya se planteaba en el año 2007. Y sobre el tema del derecho de todas las personas a los fondos, es exactamente igual. Para poneros un ejemplo todavía más característico, en lo que afecta a la cuestión de las exhumaciones,
La del 2007 está hablando del acceso que tienen los arqueólogos a los terrenos que son, bueno, en este caso, privados, para poder exhumar la fosa, ¿no? Bueno, pues 15 años después, ahora se llama artículo 20 y es exactamente igual, con puntos, comas y acentos, o sea, no ha cambiado nada, con lo cual, bueno, para algunas cosas sí que se habrá completado lo que decía la ley del 2007, pero en algunos aspectos pues sigue siendo igual. Esto ha hecho que desde las propias administraciones autonómicas se estén aplicando esas normativas y también se vayan creando nuevas, ¿no? Asimismo, se actualiza y se mantiene el mapa de fosas, la base de datos de víctimas. Hay ciertos apoyos a las iniciativas relacionadas con memoria histórica, se firman convenios con universidades y otros organismos, hasta el punto de que la mayoría de las comunidades autónomas tienen su propio plan, su propio mapa de fosas: Euskadi, Navarra, Extremadura, Asturias, Valencia, Andalucía o Cataluña, ¿no? Hay que tener en cuenta que Cataluña es una de las pioneras en regular ciertos aspectos, como por ejemplo las exhumaciones, etc. Esto ha generado que desde que se promulgó aquella ley del año 2007 se aprobasen leyes por todo el Estado español, ¿no? La pionera es Cataluña, porque ya en el año 2008 se creó el Memorial Democratic, que es como una especie de oficina donde cualquier particular puede hacer consultas o peticiones, ¿no? Y luego, pues, en el año 2009 publicó una ley que afectaba a la localización y la identificación de las personas desaparecidas. Posteriormente han ido incorporándose leyes nuevas, como por ejemplo en 2017 la de Andalucía o la de la Comunidad Valenciana. En el año 2018 la ley de Aragón, la de Baleares también. Leyes que en definitiva también han estado y siguen estando muy en boga, porque es el primer punto que van a intentar modificar, ¿no? Cuando ha habido un cambio político en las autonomías, como por ejemplo Valencia, Aragón, Baleares, Extremadura, la primera referencia es derogar la ley aprobada por el Parlamento Autonómico sobre las leyes de memoria democrática, hasta el punto de que contando la aprobada hace un par de meses aquí en Euskadi, serían unas 11 leyes de memoria histórica las que están aprobadas en todo el territorio español. Hago un parón porque en el año 2020 con la pandemia pues se vino abajo casi todo. Bueno, en el País Vasco lo que difiere del resto de comunidades es que en 2014 se crea por ley el Instituto de la Memoria o Instituto Gogora, un poco a imagen de lo que estaba haciendo Cataluña, ¿no? Y en 2018
el gobierno navarro hace lo propio y dentro del departamento de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos se crea el Instituto Navarro de la Memoria. Y luego las dos comunidades también ahora mismo ya tienen sus leyes. La de 2013 de Navarra sería una de las pioneras, junto con la de Cataluña, que se aprobaron después de la de 2007, la primera que sacó el gobierno socialista. Y luego, ya lo que os comentaba, hace un par de meses se publicó la de Euskadi. Y no, por lo tanto, novedades de la ley vasca, pongo novedades porque la gran mayoría son aspectos que ya se venían trabajando anteriormente sin que hubiese una ley, pero que ahora se recogen entre los artículos de esa ley. Aquí pongo unos ejemplos como son la creación de un documento oficial de reconocimiento, el establecimiento de un día anual que aquí en Euskadi será, creo recordar que en octubre, porque el del gobierno es que la ley del gobierno también recoge lo mismo, la continuación de los documentos de reconocimiento y el establecimiento de un día anual que es en mayo, en el caso del gobierno. Y luego la creación de una comisión asesora de memoria histórica, la creación de un directorio de asociaciones, el catálogo de lugares itinerarios. Ya anteriormente a la ley, el gobierno vasco editó un estudio llamado Senderos de la Memoria, que un poco recogía pues aquellos sitios que habían tenido una especial significación en la guerra en Euskadi. La creación de un banco de ADN. El banco de ADN viene funcionando desde hace ya casi 10 años. Por mucho que aparezca ahora como una novedad en la ley. La creación de un centro documental, que sería, bueno, lo que ahora mismo tiene Gogora y lo que tiene el Archivo Histórico de Euskadi, en la misma dirección prácticamente. Difieren en la planta. Unos están en la segunda y otros en la quinta. Y luego lo que sí es novedoso es las sanciones, las multas ante la exaltación del franquismo o la perturbación de fosas comunes. En este caso sí que ha habido unas sanciones de mayor cuantía que, por ejemplo, las leyes autonómicas o las leyes del gobierno. El caso es que sigue habiendo fosas, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo víctimas en multitud de formatos, pero lo que no cambia, lo que no ha cambiado nunca ha sido la base de la investigación, que no es otra que una buena recogida de testimonios, un buen estudio documental, una buena prospección, la exhumación, mucha suerte, porque hay que contar que según va pasando el tiempo ya es más una cuestión de suerte que otra cosa. Y en el caso positivo de que aparezcan los restos, pues se estudian los restos y las evidencias que estén asociadas a ellos. Y este sería un poco el panorama que tenemos hoy en día. Gracias.
orain nire txanda, ez da gehiagri hartuta daukat, orduan barkatuko idazu. Baina, bueno, entzuten da hori. Sí, vale. Bueno, lehenik eta behin bi iragarkitxo. Uste dut, derrigorezkoa dela gaur egun edozein lekutan, eta hemen baita ere, adieraztea gure elkartasun osoa herri palestinarrarekin. Eta, aldi berean, jakina, Israelgo gobernu eta armada sionista horrek egindako eraso bortitz, kriminal eta genozida kondenatzea, salatzea. Orduan hori da lehenengo iragarkia bigarrena, dakizuenez, ostegun honetan badugu greba orokor bat Euskal Herri osoan mugimendu feminista bultzatuta, eta orduan gonbidapen bat denoke parte hartzeko horretan. Mi intervención la voy a analizar en cualquier caso en castellano. Si alguien quiere después hacer alguna pregunta, alguna fuerte crítica, lo que le dé la gana en euskera, bueno, pues yo le contesto también en el mismo idioma, pero la intervención la haré en castellano. Bueno, hace exactamente un año y un mes, el 21 de octubre, entró en vigor, tras publicarse en el Boletín Oficial, la Ley de Memoria Democrática. Había sido aprobada el 14 de julio de ese mismo año en el Congreso, después pasó por el Senado, volvió al Congreso y se publicó y está en vigor, ¿no? En un primer momento, y en un segundo y en un minuto cero, esta ley recibió bastantes aplausos porque en realidad contenía bastantes mejoras en relación con la ley de 2007 a la que ha hecho referencia también Jimmy en muchos aspectos, ¿no? En relación con la nulidad de las sentencias, en relación con la creación de un banco de ADN, de la lista de víctimas, de introducir el tema de la memoria histórica en la educación, de la creación de una fiscalía de sala, aquí en Euskal Herria, más en concreto en relación con la futura vinculación tanto del Palacio de la Cumbre de Donosti, donde fueron torturados y asesinados probablemente Lasa y Zabala, ¿no? Y el fuerte de Ezkaba de Iruña, donde se produjo aquella fuga famosa de 2.000 presos en tiempos de la guerra, ¿no? Todos estos aspectos se guiaron con razón, ¿no? Destacando los aspectos positivos de la misma, pero junto con ello hay que reconocer también que las voces críticas fueron abundantes y cualificadas. Todas ellas tenían un común denominador, en cualquier caso, que era el señalar que, aun con todos estos beneficios y mejoras notables que la ley introducía en bastantes aspectos, se mantenía en lo esencial lo que era el fundamento de la anterior ley y el fundamento de cuando no había una ley, que era el régimen de impunidad para con los crímenes del franquismo. Esto en la nueva ley se decía sería vigente, y quienes decían esto, bueno, pues eran muchas y muy cualificadas voces, ¿no? Empezando por la Amnistía Internacional, siguiendo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que mencionaba también en Jimmy, que es una asociación que a nivel estatal ha tenido desde hace décadas intervenciones muy positivas en el terreno de la exhumación y de la recuperación de restos, de fusilados y personas desaparecidas, ¿no? Estaba también el encuentro de colectivos de memoria histórica de todo el Estado, en el que participan aproximadamente unos 100 grupos de memoria histórica. Estaba también la coordinadora de apoyo a la querella argentina, en la cual participan también decenas de asociaciones y de plataformas plurales de todo el Estado. En fin, eran voces cualificadas e importantes y diciendo cosas serias, es decir, afirmar que el régimen de impunidad que venimos soportando desde hace, pues 40 y tantos años sigue vigente, pues es afirmar mucho, ¿no? Aquí en Euskal Herria, en concreto, por parte de la asociación, también importantes asociaciones como la asociación del 3 de marzo del Gastier, recordando la masacre del 3 de marzo de Vitoria, ¿no? Nuestro propio grupo, San Fermín 78, Gogoban, recordando la masacre policial también que allí se hizo en aquellas fiestas, ¿no?
la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo, también, ¿no? Sacamos un comunicado en el que se decía un poco lo siguiente, se hacía referencia a este tema de la impunidad y se entraba a comentar un poquito qué es lo que suponía esta en relación con los tres pilares fundamentales sobre los que se asienta el trabajo del movimiento memorialista: verdad, justicia y reparación. Y se decía lo siguiente en esta declaración: en el ámbito de la verdad, consideramos que el reconocimiento de la ley es parcial e interesado, pues sigue invisibilizando y en esa medida protegiendo a los victimarios. Junto a ello, mantiene en vigor la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968. Y seguía: pero es en el terreno de la justicia donde los déficits son mayores, pues se siguen cerrando las puertas de los tribunales a las exigencias planteadas por las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo: asesinatos, desapariciones, bebés robados, trabajo esclavo, torturas, cárcel, exilio, expolio patrimonial. Y por si fuera poco, la ley de amnistía de 1977 no se deroga y sigue en pie. Si partimos de una verdad parcial e interesada, se terminaba diciendo, y de la negativa a acceder a la justicia, evidentemente la reparación que se deriva de lo anterior, lejos de ser integral, se queda, como ya está ocurriendo en muchos casos, en algo puramente mediático-administrativo. Más aún cuando se cierra la posibilidad de que los expolios patrimoniales padecidos sean revertidos y los daños causados sean justamente compensados e indemnizados. Bueno, esto es lo que se decía en esta declaración. O sea, se decían cosas también pues, de calado en relación con el tema. Curiosamente, coincidía con esta valoración el propio ministro del cual dependía el departamento de la Dirección General de Memoria Democrática, que era Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y hoy recién nombrado no solo ministro de la Presidencia, sino ministro de Justicia. También. Él afirmó lo siguiente nada más aprobarse la ley: la situación jurídica en España seguirá siendo exactamente la misma que ahora, ya que las dificultades que existen para juzgar los crímenes del franquismo seguirán siendo idénticas. Y remachó el clavo afirmando que la nueva norma no supone derogar ni dejar sin efecto la ley de amnistía, sino más bien todo lo contrario. Entonces, estos son las distintas valoraciones que se hicieron entonces: aspectos positivos, por un lado, mantenimiento del régimen de impunidad, y la valoración que el gobierno hacía de lo que se acababa de aprobar, ¿no? Importa esto por lo que he dicho. Ahora, además, Félix Bolaños es ministro de Justicia, de cara a aplicar lo que él ha dicho. Aquí no ha cambiado nada a lo que haga bien. En vez de hablar de muchos artículos y cosas de estas, que siempre cansa, yo que soy abogado nunca me los aprendí en la carrera, ni por el forro. Yo voy a poner dos ejemplos de casos reales y sobre esos, articular luego lo que puede ser pues, una valoración en relación con esta propia ley, ¿no? Y sus huecos. Hace unos 15 días, salía en una entrevista de 2 páginas hecha a Iker Moreno, en su día acusado por la Audiencia Nacional de pertenencia a EQUI. Pasó por la cárcel, pero antes de pasar por la cárcel pasó por comisaría. Su caso, de todas formas, no es muy diferente al de los 4.144 casos que han sido recogidos en el estudio del Gobierno vasco y a los 1.100 y pico que han sido recogidos por el Gobierno de Navarra en relación con el tema de torturas. Él decía: pensando en el por qué nos torturaban, bolsa, golpes, electrodos, amenazas de violación, pienso que era para destruirnos como personas. Yo llegué a ser un animal, dejé de ser persona. Era un cuerpo que necesitaba sobrevivir a nivel más básico. Necesitaba respirar. Con tal de seguir respirando, voy a hacer lo que me pidan, pensaba. Llegué a un estado de sumisión total. Me rompí en el momento en que apareció una figura que se reía y que disfrutaba con mi sufrimiento.
me pedía que aguantara más, por favor, porque eso le gustaba mucho. Disfrutaba viéndome sin respirar. Dejé de ser persona. Bueno, hoy Miquel trabaja dentro de la red de personas torturadas de Navarra, que ha hecho un trabajo fenomenal, llegando al máximo posible de personas que habían padecido estas violaciones tan graves de derechos humanos, creando una red, creando una solidaridad en todos ellos, creando marcos de encuentro para no verse socialmente aislados, ¿no? Y de cara a reivindicar también ante las instituciones su reconocimiento como víctimas, ¿no? Y en esto andan. El segundo ejemplo es el de, a mí me contaron, yo no lo presencié en un pueblo de Navarra hace años, se hizo un acto en homenaje a los restos que habían aparecido de algunas personas fusiladas y desaparecidas de ese pueblo. El acto estaba impulsado también por el ayuntamiento, por gente que allí estaba trabajando en el ámbito de la memoria histórica. Fue tremendamente emotivo, como podéis pensar, y en el mismo, después de hacerse todos los discursos de rigor, pues una persona se dirigió a algunos familiares para decirles: soy fulano de tal, soy nieto de fulano de tal, que fue uno de los que fusilaron a vuestro abuelo y que lo hicieron desaparecer. Y lo que os quiero transmitir en nombre de mi familia, pues es el reconocimiento por esta barbaridad, por este crimen, por este asesinato, nuestro reconocimiento y del dolor que os hemos ocasionado. Nosotros no somos responsables directos, pero bueno, que os hemos ocasionado en aquellos momentos y a lo largo de décadas, ¿no? Otro nieto, pero esta vez nieto de la persona desaparecida, le reconoció el valor que había tenido para decir lo que había dicho, y en aquel acto, además en concreto, en público, ¿no? Y después de esto pues se dieron un emotivo abrazo. Y después de darse este abrazo, cuando el nieto del fusilador, del victimario, se marchaba, el nieto del fusilado le dijo: pero que sepas que en cualquier caso la mitad de tus tierras son nuestras. Digo esto porque es importante situar todos los puntos que tienen que ver con la memoria histórica y con esta ley en concreto, situarlos en su contexto concreto. Es decir, la exigencia de justicia es una exigencia que atraviesa la humanidad desde el principio, ¿no? En la actualidad, los delitos penales a los que he hecho antes referencia, asesinatos, desapariciones, tortura, robos de bebé, trabajo esclavo, etcétera, etcétera, son delitos contemplados en el Código Penal, son delitos penales. Y los delitos penales, casi el 100% de ellos, pues tiene una característica esencial, que es su carácter público. Es decir, yo, en el ámbito del derecho civil, si tengo una deuda con alguien, se la puedo perdonar. Si alguien tiene una deuda conmigo, se la puedo perdonar y no pasa nada. Aunque un juez se entera, eso es legal. En el ámbito del derecho penal esto no ocurre. Si a una mujer, a una chavala de 18, de 25, de 50 años, es violada, por mucho que ella perdone o no quiera olvidar o no quiera hacer una denuncia, ese delito tiene un interés social, tiene un interés público. Y si esos hechos llegan a conocimiento de un juzgado, el juzgado y la fiscalía está obligada a intervenir. Lo mismo pasa con el caso de torturas, el de Miquel, que os he contado. Al margen de cuál pueda ser la actitud de Miquel en relación con su torturador, ¿no? A lo mejor no quiere oír hablar del tema, a lo mejor pasa de exigir justicia para su caso. Pero el problema es que yo, personalmente, probablemente mucha de la gente que estáis aquí, estáis interesados en que si alguna vez sois detenidos, la persona que os detenga no sea esa persona que se reía cuando a Miquel le hacían las torturas, o el comisario que ordenó hacerlas, o el ministro que, bajo lo que sea, autorizó o permitió que todas esas cosas se realicen. Existe un interés público para que, al margen de lo que pueda pensar
la víctima, la sociedad se persone y actúe, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando las asociaciones memorialistas críticas señalaban que esta ley de amnistía tenía las puertas cerradas y mantenía el sistema de impunidad existente en las últimas décadas, ¿no? Que la justicia transicional a la que hace referencia la ONU para casos como el del Estado español, en el que se pasa de una dictadura a una democracia, la ONU señala, la define como los intentos de una sociedad para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, el franquismo en nuestro caso, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr así la reconciliación. Es decir, eso lo decía también el actual relator de derechos humanos encargado del tema de la memoria democrática, Savioli, ¿no? Decía, la reconciliación, si no va precedida de la justicia, es un fraude, es una tomadura de pelo, ¿no? Es una tomadura de pelo. En el caso de Iker, bueno, es lo que os he comentado. Nos interesa saber si su torturador, si el que se reía, hoy, en vez de ser un mero agente, es un inspector, o es un subcomisario, o es un comisario, o pertenece al gabinete asesor del ministro del Interior. Nos interesa saber si el juez ante el cual Miquel, en la Audiencia Nacional, presentó su denuncia y dijo que lo habían torturado, si ese juez no es hoy ministro del Interior, como está ocurriendo, ¿no? Que no ha investigado, creo que ya van a su cargo pues 10 condenas por parte del Tribunal de Derechos Humanos Europeo por no haber investigado casos de torturas. Eso nos interesa saber a todos, ¿no? Y en el caso que os he comentado, de la persona que le dijo, pero que sepas que en cualquier caso las tierras son nuestras, ¿no? Porque en el fondo no está una reivindicación que tenga que ver con una compensación económica, que también, o una devolución de unas tierras robadas, que también, sino que tiene que ver con recordar a aquellos que usurparon esos bienes, que como consecuencia de eso, probablemente la madre de ese nieto tuvo, o su abuela, no vamos a ver las cuentas, tuvo que marcharse del pueblo porque al frente del mismo estaban los pistoleros que habían matado a su abuelo, la gente lo había hecho desaparecer, la gente que le hacía la vida imposible o que le cortó el pelo a cero, y ella se tuvo que marchar a Iruña a limpiar escaleras, con unos hijos por detrás a los que justo les podía dar de comer. Eso es lo que está por detrás. No solo el hacer un acto de reconocimiento a unas personas por haber sufrido una violación X de derechos humanos, sino que está todo eso por detrás. Hace muy poco, 15 días, presentamos el 20 de octubre una querella que ha sido la primera en su especie en el Estado. Estaba hecha por 13 familiares de prisioneros antifascistas que habían estado trabajando en la construcción de una carretera de montaña en el Bajo Pirineo, en Navarra, entre Vigalcoz y Roncal. Se presentaron una querella, bueno, todavía no ha habido ningún resultado en relación con la misma, pero un día me llamó sorprendido, una de estas personas más activas, y me dijo, Sabino, joder, que le hemos conseguido, que igual no hace falta la querella, joder. Y digo, ¿pero qué me dices, Andrés? Y dice, que sí, que me acaban de pasar un papel en el que dice que nos van a reconocer todo. Y le digo, ¿pero qué? ¿De qué papel estás hablando? Y mándamelo por correo. Me lo mandó por correo y yo me lo leí y el correo era el documento, es un documento oficial del Ministerio de Presidencia, de la Dirección General de Memoria Democrática, en el que se hacía referencia a cómo conseguir las declaraciones de reconocimiento y reparación personal, ¿no? Cómo entrar en la página web correspondiente, perderse, volverse loco, pero bueno, al final rellenarlo, y cómo te mandaban dar un certificado a casa en el que se te reconocía como víctima.
Y eso pues venía en este documento, claro, el derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal a quienes durante la guerra civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa. Y dentro de eso, de ese documento, se hacía referencia expresamente a quienes habían realizado los trabajos forzosos. Entonces a mí había leído hasta aquí y digo, oye, pues con esto, no sé, esto es la teoría, que ¿tiene sentido o no tiene sentido? Y le digo, no sé, a ver, oye, pásame eso. Me lo leí yo todo y le digo, oye Andrés, léete el párrafo 8º de ese papel, porque el párrafo 8º dice que la declaración que se da a la gente no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier administración pública, ni da lugar a efectos, reparación o indemnización de índole económica o profesional. O sea que yo relleno todo lo que aparece en la página web del Ministerio, de la Delegación, me mandan un certificado a casa y eso es todo, Andrés. Y me dijo Andrés, pues mira, se van a meter el papel ese por el culo, ¿no? Y seguimos con la teoría. Esto tiene su importancia porque las barreras, una de las barreras esenciales que ha puesto la Ley de Memoria Democrática, y lo repite en 2 de sus artículos principales, es que el reconocimiento de la calidad, de la cualidad de víctimas para todo un rosario tremendamente exhaustivo de casos, eso en ningún caso va a dar lugar a reparación económica por parte de la administración, de cualquiera de las administraciones, y tampoco de las empresas particulares, Por ejemplo, en el caso del trabajo esclavo, hubo mucha gente que estuvo trabajando para empresas privadas. Aquí en Vizcaya, en concreto, me suena Baco Wilcos, una de ellas, ¿no? Pero en el Valle de los Caídos, pues estaba Banús, el del Puerto Banús, el pobre hombre ese, ¿no? Utilizando trabajo esclavo a punta pala, ¿no? Digo esto, bueno, pues para entender mejor cuando se escucha un caso como el de Iker Moreno, o se escucha un caso como el del pueblo este, en el que los 2 nietos se abrazaron, pero todavía quedaban las heridas y cerradas, probablemente, con cicatrices, pero hay muchas cicatrices que siguen siendo dolorosas y que de vez en cuando, igual por el mero hecho de un pequeño golpe, producen fuertes daños, ¿no? Y esas reconciliaciones falsas, ¿no?, o huecas, en alguna medida, bueno, pues producen también cosas de esas. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Y ya voy terminando. Tenemos un nuevo gobierno en Madrid, ¿os habéis enterado? ¿No? Hay un nuevo gobierno. Y ha hecho referencia a que el ministro aparte de la cartera de presidencia, ha cogido también la de justicia. El que decía expresamente que aquí no ha cambiado nada en relación con el tema de la justicia. Bueno, pues bien, si lo tengo aquí. Si miramos el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar, ¿no?, que tiene 40 y tantas páginas de letra pequeña, o sea, cabe mucho ahí, tan solo existe un párrafo concreto en el que se hace referencia a la memoria democrática. Este párrafo concreto viene dentro del punto 9 del capítulo 9 de los acuerdos, que se titula Una administración ágil y una política territorial justa y eficaz. Y dices tú, ¿qué hostias tendrá que ver la memoria histórica con la administración ágil y con la política territorial justa? ¿No? Lo han metido por ahí en una esquina donde mejor le ha dado la gana al asesor de turno, y entonces las grandes tareas que el gobierno actual se ha señalado en relación con el tema de memoria democrática es: desarrollaremos la ley de memoria democrática e impulsaremos las exhumaciones, culminando su resignificación de cuelgamuros y avanzando en el exilio republicano y de los lugares de memoria. Y 2 párrafos más abajo de decir tremendo programa, pues se dice que también se fortalecerá la ciberseguridad y mejoraremos las condiciones laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
ampliando su infraestructura, medios y formación, ¿no? Todo eso dentro del punto 9S, en el que se hace referencia a una administración ágil, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo no quiero prejuzgar qué es lo que puede pasar en el futuro, cualquier cosa puede pasar, pero la cosa pinta mal. Las intenciones de este gobierno, por lo menos en relación con el programa que ha aprobado relativo al tema de memoria, pues se queda como bastante justito. Decir únicamente que vas a desarrollar esta ley en un apartado, en un subapartado luego que habla de democracia y justicia, y en el que la justicia no aparece por ningún lado, ¿no? Pues es un poco sospechoso. También es sospechoso, en relación con el tema de memoria histórica, que en esas 42 páginas de programa de gobierno no se haga referencia, por ejemplo, ninguna a la necesidad de derogar la ley de secretos oficiales. Ley de secretos oficiales que lleva ya dos legislaturas pendiente en el Congreso, que siempre las mesas correspondientes de las comisiones y la mesa del Congreso van atrasando su debate y al tema este, al cual nunca se le ha hincado el diente. No, pues en el programa de gobierno no viene tampoco, y no quiere decir que no vaya a ser tratado, porque con toda seguridad algún grupo meterá alguna proposición de ley, pero en las intenciones escritas de este gobierno y su pacto, pues no está de modo alguno abordar ese tema, ¿no? Aspecto que es esencial, ¿no? Porque si se siguen manteniendo en los cajones, como se ha puesto en evidencia en los casos de Gaser Zabala, o en el caso de Mikel Zabalza, o en tantos y tantos casos en los que no se da información porque está clasificada, o ocurre como en el caso nuestro de San Fermín en 78, a nosotros nos ha pasado todavía una cosa más gorda. Nosotros nos hemos dirigido, creo que ha sido a 14 archivos, del Ministerio del Interior en distintas instancias, de la delegación del gobierno de Navarra, del Ministerio de Cultura por algo que, bueno, del Ministerio de Defensa a un pilón de archivos, pidiendo documentación en relación con lo que ocurrió durante los sanfermines del 78. La respuesta en todos los casos, en todos, sin excepción, ha sido que carecen de información alguna en relación con aquellos sucesos. En aquellos sucesos murieron 2 personas, 10 más fueron heridas de bala, 300 fueron atendidas en centros hospitalarios, las fiestas fueron suspendidas, la ciudad quedó reventada, y de todo eso la policía no tiene guardado ningún papel, según ella. En esta situación es en la que nos encontramos, ¿no? Y ya sí que termino, ¿no? Desde que se aprobó la ley de memoria democrática, he dicho antes, han pasado ya 13 meses. El 20 de octubre cumplió un año desde su entrada en vigor, ¿no? En estos 13 meses, desde CEACUA, nuestro grupo San Fermín 78 Gogoan participa en esta coordinadora de apoyo a la querella argentina. Se han impulsado distintas querellas por distintas razones, en distintos juzgados del Estado y por distintas materias. Se ha presentado una en Galicia por el asesinato de un dirigente en su tiempo, en el año 76, creo que fue Moncho Robeiras, creo que se apellidaba, que era entonces dirigente de UPEGA. Le dio un tiro por la espalda, la policía lo mató mientras salía corriendo de una reunión. En Navarra se han presentado 2, uno por torturas a una chica en la huelga del motor Ibérica en el 73. Como consecuencia de las torturas padecidas, tuvo que estar atendida un mes en un hospital aquí en Donosti. Digo aquí en Donosti, perdón. En Donosti. De ahí le han quedado secuelas permanentes, ¿no? La otra querella que presentamos ahí en Navarra ha sido esta que he hecho referencia del trabajo esclavo. Otra más se presentó en Madrid, ¿no? Otra más en Barcelona, un sindicalista de la SEA, de Madrid a un militante del FRAP, en el año 73 también creo que fue. En el País Valenciano han sido presentadas 2 también por torturas. Y luego aquí en Euskal Herria se han presentado 3 que han tenido muy poca trascendencia, ¿no? Los ayuntamientos yo creo que son responsables también en parte de la poca publicidad que se ha dado a esto. El Ayuntamiento de Donosti se querelló
por los crímenes, los asesinatos cometidos contra el personal del ayuntamiento, y la querella esta, bueno, fue desestimada. En Guernica, el símbolo mundial en todo lo que tenga que ver con crímenes contra la humanidad y el genocidio, el ayuntamiento también presentó una querella y fue desestimada. Y en Astigarraga recientemente ha sido interpuesta otra querella por el asesinato de Joseba Barandiarán, joven que en los Sanfermines del 78 murió en Donostia en una manifestación de solidaridad con Iruña. Bien, de estas 10 querellas interpuestas, en 7 de ellas ni siquiera la querella ha podido pasar las puertas del juzgado, porque han sido todas ellas sobreseídas y archivadas sin mayores contemplaciones. La de torturas de la chavala de 19 años de Iruña, los razonamientos jurídicos y la sesera de la jueza que dio el caso le dieron lo suficiente como para mandar a freír puñetas la querella con línea y media de argumentación jurídica. 7 sobreseídas y archivadas. 2 se está pendiente de que el juez haga algo, sin más, y en una tan solo ha sido admitida a trámite la querella y el juez ha ordenado la práctica de algunas diligencias, que es en el caso de la persona torturada, Vallejo, torturada en Madrid, militante del FRA. Este es el balance de lo que ha sido el desarrollo de la ley en lo que hace referencia al tema de la justicia, en lo que hace referencia al tema de las responsabilidades, no de diplomas, no de certificados. Pues bueno, ya os he leído lo que pone la página web del Ministerio de Presidencia, ¿no? En lo que hace referencia a otros temas, algunos ha hecho referencia también Jimmy, pues el vacío es bastante importante, ¿no? Una de las, y ya super termino, uno de los aspectos positivos que se veían en esta ley era la creación allí en Madrid de una Fiscalía de Sala especial en materia de derechos humanos y en materia de memoria democrática, y una de sus funciones era la de investigar violaciones de derechos humanos y que tuvieran que ver con la memoria democrática, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos puesto en contacto con ella, digo nosotros, a través de CIEPO, y ella nos ha manifestado que se entera de lo que pasa en los juzgados a través de la prensa. Es decir, que no existe ninguna comunicación oficial, directa, no existe ninguna obligación por parte de las fiscalías territoriales, ¿no?, de comunicar a la misma cuáles son los casos que se tienen, que puedan tener que ver con esas violaciones de derechos humanos y de memoria democrática, ¿no? Y nos lo reconocía en el caso en el que una jueza en Madrid, por primera vez en la historia del mundo mundial, ha admitido a trámite la querella presentada. En este caso sí hubo una personación por parte de Fiscalía, porque se enteró por la radio que se iba a realizar una toma de declaración al querellante, ¿no? Y en otra querella en Barcelona también se personó esta Fiscalía dando su opinión favorable a que la querella fuera admitida. A pesar de eso, la jueza que llevaba el caso se pasó por el arco del triunfo la opinión de la fiscal de sala superior existente en Madrid y desestimó la querella, la archivó y la desestimó. Bueno, que esto es un poco lo que yo me preparaba en relación con el tema, ¿no? A exponer, bueno, pues lo que desde el punto de vista de una parte muy importante de lo que podríamos decir el movimiento memorialista opina en relación con el tema, cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, algunas muy oscuras, y cuál ha sido, en cualquier caso, la experiencia corta, evidentemente. Un año, con lo que ha pasado en un año no se pueden sacar líneas generales de actuación para los siguientes, pero bueno, pues en cualquier caso los datos son significativos. Y bueno, esto es el tema.
Sí. Ricasco Jimmy, ricasco Sabine. Bien, ahora el formato para vosotros es la interrogación. Os interrogan los presentes y os hacen las preguntas que quieran hacer pertinentes. Así que animaros a hacer preguntas. Y yo voy a hacer una pregunta, mira, ya a empezar, a romper. A mí lo que yo también dentro de mi ámbito pequeño también he escrito memoria histórica, y lo curioso que me ha, al investigar la memoria histórica, es que tú decías que alguien se había quedado las tierras, ¿no? Tierras de otra. El fusilero se había quedado las tierras del que fusila, ¿no? Eso era típico, sí. Es curioso, los fusileros eran voluntarios que se presentaban en el pueblo para fusilar. Bueno, eran tiempos de guerra, me imagino que para los cultivos que fueran. Pero lo que más me llamó la atención a mí, que fusilados fueron condenados después de muertos a pagar una multa. Digo, ¿cómo el fusilado va a pagar la multa, no? Si ya la han matado, ¿no? Pues sí, es curioso eso. El documento ese de que a un fusilado le pongan una multa, pues me parece, bueno, esa, no sé si la pregunta o... Sí, bueno, eso es consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1937, dictada en plena guerra, ¿no? Una ley que vulnera todos los principios sabidos y por haber del derecho, porque en esa ley se condenaba como personas que se habían enfrentado a la legalidad y al régimen, ¿no? Y al gobierno, se presentaba como tales a personas que se habían presentado en listas del Frente Popular en el 36, ¿no? Gente que pertenecía a partidos políticos, gente que pertenecía a sindicatos, ¿no? Gente que pertenecía a ateneos libertarios, ¿no? Todas esas personas eran consideradas como criminales, ¿no? Con efectos retroactivos. Es decir, en el 37 se dice que todas esas personas que en su momento se habían presentado en condiciones de legalidad, ¿no? En determinadas listas o que pertenecían a determinado partido, eran considerados como desafectos y criminales, ¿no? Levantados en contra de un régimen posterior, ¿no? Entonces, dentro de esa ley se posibilitaba lo que tú has dicho, es decir, que eso no solo afectara a personas vivas, sino a personas que habían muerto en la guerra o a las cuales ya se había asesinado y se las había hecho desaparecer. ¿Qué es lo que ocurría con eso? Que las multas impuestas a esas personas o el expolio impuesto a esas personas se transmitía a sus herederos, ¿no? Y las multas estaban obligadas a pagarlas su mujer o sus hijos, ¿no? Se ponía una multa a un muerto por haberse presentado en las listas del pueblo a la candidatura municipal del Partido Socialista o de Izquierda Republicana o del PNV o de lo que sea, ¿no? Se ponía una multa a ese muerto y la multa la tenía que pagar la mujer. Como la mujer no tenía ni un puto duro, ¿no? Pues porque además a casa ya no llegaba esa entrada de dinero, pues lo que se hacía era expropiar las propiedades de esa persona, ¿no? Y después de las propiedades de esa persona pues iban en algunos casos a parar al Estado o en algunos otros casos a los caciques del pueblo o en algunos casos a los victimarios, a quienes no voluntarios sino gente del pueblo conocida que los había asesinado, ¿no? Un poco la explicación es esa, o sea, algo tremendamente nunca visto en el mundo mundial, en el universo universal. O sea, leyes que no solo son penalmente retroactivas, sino que además sancionan a muertos. Sí, yo tenía dos preguntas para Sabino. Una más concreta.
la impresión de las dos intervenciones que habéis hecho es que eso, a lo largo de este tiempo se ha avanzado en algunas cosas concretas, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas concretas, lo que quería preguntar es, por ejemplo, a la gente que está más metida en estos temas de la memoria, si les amplía su posibilidad de trabajo, si es mejor, vamos, da la pinta que sí, ¿no? Entonces hay dos cosas que me suena que también se ha ampliado, es el proyecto para Escava, por lo que representa precisamente dentro del proceso de la guerra civil este fuerte, y luego el hecho de que hayan ampliado hasta el año 83 las posibles investigaciones. Pero lo que más inquieto me ha dejado para entendernos es que en lo que decía Sabino de que en realidad el problema fundamental, la losa que tenemos, es que no podemos conseguir más justicia. Es decir, que como quieras conseguir a través de este proceso de leyes, etcétera, que las soluciones sean justas, porque más justicia no te van a dar por la ley, dices, eso tenemos tamponado. Es decir, no, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer? Y luego cosas como que no sabe, yo cuando leo lo que son crímenes de lesa humanidad y cómo podría llegar a hacer que de alguna forma el franquismo y la dictadura se pueda entender en esos términos, pues a pesar de que nos estamos dando cuenta ahora con la guerra, con la matanza de Israel sobre Gaza, que dices, esto en el futuro, no sé, alguien no va a decir que eso es un crimen de lesa humanidad y condenar, que lo tenemos más cerca, pero sobre lo más antiguo te da una impresión de que está totalmente cerrada las posibilidades. Sí, por partes. Y ahora es lógico entender en el movimiento memorialista, vamos a llamarlo así, hay todo tipo de organizaciones, o sea, todo tipo de grupos, ¿no? Algunos son muy locales, centrados únicamente en lo que pasó en ese pueblo, en sacar un libro, comentarlo, buscar a los desaparecidos, hacerles un homenaje, etcétera, 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 y esa es su vida, esa ha sido su vida, y eso está metido en la gente de ese pueblo y sobre todo los familiares, pero muy dentro. Y cuando esa gente ve reconocidos estos hechos, que sus familiares fueron asesinados, fueron de forma ilegal, de forma alevosa, de forma, bueno, de esas maneras, ¿no? Que fueron así tratados la viuda, ¿no? Y sus hijos, ¿no? Cuando ven reconocido el daño que se les ha hecho a toda esa familia, pues muchos de esos grupos básicamente se sienten satisfechos con eso. Y solo algunos hacen lo del nieto, decirle, sí, pero la mitad de tus tierras son nuestras. Lo mismo pasa con el tema de las torturas. Hay mucha gente que por 1000 razones, aquí en el caso del país de la Comunidad Autónoma Vasca, fueron 4.144, creo que fueron los casos reconocidos, que ya están por 5.000, según comenta Paco Echeverría, ¿no? De todos esos se presentaron únicamente, no llegaron a 1.000. Las reclamaciones se han presentado ante la Comisión de Reconocimiento. 4.000 nos hemos dejado ya por el camino, ¿no? ¿Por qué esa gente no se presenta? Pues por muy distintas razones. La más general puede ser pues por no reavivar los monstruos que todavía tienen dentro, o decir, yo, como decía Andrés, el de Portugalete, después de enterarse de lo de la declaración del reconocimiento, oye, los diplomas que se los metan por donde puedan, ¿no? Porque lo que yo quiero son más cosas, ¿no? Hay gente sin más que, bueno, pues que pasa por distintas razones, no quiere recordar nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mucha gente, pues incluso con la anterior ley, estaba
satisfecha, con esta hay bastantes más gentes y colectivos que están bastante satisfechos porque no quieren ir más allá, y hay otras que no, vamos a decir que son más radicales, ¿no? Amnistía Internacional, bueno, no se puede decir que sea más radical que una asociación de un pueblo, ¿no? Y sin embargo ha hecho críticas frontales a esta ley, señalando eso, la impunidad existente, ¿no? Entonces es lógico entender, pues que, como decías tú, Iñaki, ¿no?, que mucha gente se sienta satisfecha, o si sentirse satisfecha, no quiere revolver más el tema, ¿no? Porque eso le va a suponer tiempo y papeleo y juicios y comparecencias, y en cada una de esas facetas va a recordar lo que probablemente quiere olvidar. Y eso es lo que pasa. Y con eso juegan también muchos de los que están arriba, sabiendo que dando una zanahoria más o menos sabrosa, mucha gente se va a conformar con eso. Y eso no es hacer ninguna crítica ni por el forro a esa gente, ¿no? Pero hay otra que no, como Amnistía Internacional, como el encuentro ese de colectivos memorialistas del Estado, ¿no? O como la gente que está estructurada en torno a la Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina, donde hay acumuladas ya 1000 denuncias y querellas, ¿no? Esa gente quiere más. ¿Qué quiere? Justicia. Y quiere reparación, pero quiere una reparación que vaya más allá de lo meramente administrativo, como se decía en el papel del 3 de marzo de San Fermín 78 y de la Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo. Es decir, que vaya bastante más allá de un mero reconocimiento formal, de un acto de homenaje en un día X que va a salir en la televisión, ¿no? Que eso está muy bien y es necesario y hay que reivindicarlo y hay que exigirlo, porque dar visibilidad a eso es completamente obligado, ¿no? Pero aparte de eso, la reparación tiene la otra cara, ¿no? Tiene la otra cara, es decir, es la cara de buscar las garantías de no repetición. Es decir, yo lo que quiero no es solo que a las personas torturadas se les reconozca la condición de víctimas y siempre que proceda se les pague las indemnizaciones o las compensaciones que sean, y se monte un servicio de psicólogos y de psiquiatras para atenderles, porque muchos siguen soñando con eso, ¿no? Esa es una parte, pero la reparación tiene otra parte, que es reparar, arreglar esa maquinaria policial que está absolutamente atrofiada, ¿no? Malsana, que es insana completamente, ¿no? Y entonces eso también hay que repararlo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que identificar a esos policías, hay que identificarlos. La ley de la identificación de los victimarios no dice absolutamente nada. El artículo 3 de la ley hace una enumeración exhaustivísima, y es una maravilla ese artículo, de todo el tipo de personas a las que califica de víctimas de violaciones de derechos humanos, pero no dedica ni una sola línea a la necesidad de identificar a sus victimarios, ¿no? Algo completamente necesario, porque, repito, a mí me interesa, aunque no he sido torturado, ¿no?, que si algún día me detiene la policía, yo quiero tener garantías de que quien está enfrente mío no es el torturador que torturó a Iker Moreno, o el que se reía de sus torturas, ¿no? Porque esa gente va ascendiendo. Hace unos meses se supo, ¿no?, uno de los guardias civiles que participó en el operativo, directamente en el operativo del cual resultó muerto, asesinado, ahogado, Mikel Zabalza, hoy es teniente general en la Guardia Civil. Y una persona que ha tenido condenas reiteradas por no investigar las denuncias por torturas que le han presentado gente rota delante de él en el juzgado de la Audiencia Nacional, como es Gaby Marlaska, yo quiero que esa persona quede inhabilitada para toda su puta vida y que no pueda tener un cargo público y que sea expulsado de la carrera judicial. Y yo creo que eso no es ningún ánimo de venganza de nada, sino es una exigencia de salud pública
a la cual no se puede renunciar. Que todos esos policías sean inhabilitados. Yo no voy a traer penas de cárcel, ¿eh? Se podría hacer sobre eso una discusión y tal y cual, pero mínimo que todos esos policías sean inhabilitados para toda su vida, para seguir de policías y para tener ningún cargo que tenga que ver con los derechos humanos o con la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me enrolla mucho, Iñaki. Lo otro, en concreto, lo que decías del fuerte de Ezcaba, de San Cristóbal, allí de Iruña, y también, aunque no lo has comentado, porque iba en el mismo cesto del Palacio de la Cumbre. Cuando se aprobó la ley, se presentaron lo que se había logrado en relación con estos dos temas como unos aspectos importantes, ¿no? Gracias a las enmiendas que en este caso había presentado Bildu, bueno, se había conseguido que el Palacio de la Cumbre, donde torturaron a José a Lasaizábal y donde probablemente los asesinaron, ¿no? Que este palacio fuera cedido al Ayuntamiento de Donosti y convertido en un lugar de memoria. La otra era el Fuerte San Cristóbal, ¿no? De la fuga de los 2000, de los cientos de presos que se escaparon de allá, ¿no? En este caso se había logrado en una disposición adicional figura que había que crear por medio de un convenio de colaboración entre el gobierno estatal y el gobierno de Navarra, convertir también ese espacio en un centro de memoria. Entonces, ¿qué ocurrió en esos dos casos? Una cosa son las leyes, y otra cosa son las letras pequeñas de las leyes y, en cualquier caso, lo que se hace con las leyes. Yo lo tengo por aquí, hace unos días, un par de semanas, leí en el Berria cómo en el Ayuntamiento de Donosti el grupo de Bildu había presentado una especie de pregunta, había interpelado al alcalde para que explicara en qué situación estaba lo de la cesión del Palacio de la Cumbre, ¿no? Había pasado ya el año, en la disposición adicional en la que se habla de eso, de la cesión del Palacio de la Cumbre, se dice que en el plazo de un año, que se había pasado el plazo de un año y la cesión no se había dado. Y entonces el alcalde le contestó, lo que dice esa disposición adicional no es que en el plazo de un año se cederá, sino que se promoverá la cesión, ¿no? Y efectivamente, vas aquí a la disposición adicional correspondiente y pone eso, ¿no? Por aquí la tengo, no la leo. En el plazo de un año de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá un convenio de cesión del Palacio de la Cumbre de Donostia al Ayuntamiento, ¿no? Y el alcalde dijo, en julio, es decir, desde que se aprobó la ley, habían pasado 8 meses, en julio ya mandamos nosotros una carta al Ministerio para decir qué hay de esto, ¿no? Y el Ministerio no nos ha contestado. Entonces, en un año, que algunos pudieron pensar que se tenía que haber realizado la cesión, lo único que se había hecho promover esa cesión de esa forma, mandar una carta y esperar a que te contesten. Y así yo no tengo referencia de que por parte del Ministerio se haya contestado esa carta. Y así lo que queráis de tiempo, ¿no? El Estatuto de Gernika, 40 y tantas competencias desde hace 40 años sin completarse, ¿no? Aquí una obligación de ceder la propiedad al Ayuntamiento y, sin embargo, el ritmo que se lleva es este. El caso de Iruña. En el caso de Iruña, yo creo que todavía es más, bueno, es más grave, ¿no? En el caso de Iruña se utiliza también la palabra mágica promover y se dice que en el plazo de un año también se promoverá la realización de un convenio de colaboración entre el gobierno estatal y el gobierno de Navarra. Este caso es peor porque aquí no se habla de cesión de propiedades, la propiedad sigue siendo estatal de ese fuerte, ¿no? Y a partir de ahí se dice, vamos a hacer un convenio de colaboración para que ese fuerte pueda servir como lugar de memoria. Ahora,
es muy distinto de lo de Donosti, porque en el caso de Iruña no hay cesión de propiedad. Es decir, en las negociaciones de ese convenio de colaboración hay una persona que es el propietario del bien y hay otra persona que no es propietario de nada. Y como es lógico pensar, pues quien es propietario juega con los dados un poco marcados a su favor, ¿no? Porque yo soy propietario y si no aceptas lo que yo te digo, o esta memoria no la enfocamos de esta determinada manera, ¿no? Pues entonces no hay acuerdo. Y ya está. Y nos seguimos reuniendo y seguimos promoviendo ese gobierno de colaboración. En esa situación se está en los dos casos. En el caso del convenio de Navarra, el único paso que se ha dado ha sido la creación de una comisión para tratar de ese convenio de colaboración. Pero casualmente, por parte del Ministerio, pues se han nombrado ahí a toda la plana mayor del Ministerio, ¿no? El ministro, el secretario de Estado, el director general de no sé qué, el director general de no sé cuántos. Pero por parte del gobierno de Navarra, a quienes se han nombrado, dentro de quienes se han nombrado, me parece que son 7 personas, no hay ninguna persona perteneciente a las asociaciones que han trabajado el tema de la memoria histórica referida al Fuerte San Cristóbal. Ni ningún historiador de los que ha escrito libros en relación con ese tema. Ni ningún documentalista de los que han hecho magníficos vídeos en relación con ese tema. Y todo lo que hay también es director general, jefe de servicio, jefe de sección, etcétera, 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 etcétera. Digo, para eso, lo que decía, una cosa es lo que diga la ley, y leamos bien lo que dice, que promover no es hacer, y en segundo término, bueno, pues para ver en qué terreno te mueves. Es muy distinto que ese convenio de colaboración, que en ese convenio de colaboración estén participando en el comité, ¿no? En la comisión, gente representativa del movimiento memorialista, ¿no? Y específicamente que tienen el tema del Fuerte San Cristóbal trillado, a que lo que sean burócratas, arquitectos, que no tienen ni puñetera idea de lo que es la memoria histórica. Por ejemplo, el jefe de patrimonio del gobierno de Navarra, que es uno de ellos, ¿no? Y luego, me estoy enrollando, pero... Sí, te estás enrollando, ¿sabes? Sí. Y luego, el tema... Yo lo quería, perdona que te corte, es que es bastante tarde, Sí. y casi tengo que cortar. Entonces yo le quería hacer una pregunta corta a Jimmy, porque si no el hombre no va a hablar, que se trata de lo siguiente. Cuando se hace una exhumación de una fosa, son los familiares o amigos de los fusilados los que se constituyen en la asociación y tramitan la exhumación. Por lo menos la experiencia que yo tengo. La administración a veces sabe dónde están localizadas esas fosas. ¿Por qué la administración, por motu propio, por qué no hace exhumaciones? Porque tú bien sabes que en la fosa nuestra allí ni apareció. Es curioso porque tú vas por el monte y te encuentras con una calavera y posiblemente tendrás que llevársela al juez o a alguien, y allí ni aparece el juez, ni aparece el alcalde, ni aparece nadie. La administración tiene la obligación de exhumar fosas que están localizadas, ¿sí o no? Jimmy. No. No sé si me... No. Navarra y Euskadi tiene el tema de que todo se hace por oficio. O sea, hay una información de una fosa en Vizcargi o en la ribera en Tudela, el gobierno interviene de oficio, pero en Euskal Herria. En Andalucía no. En Andalucía es la familia la que se junta con otras familias, las que hablan con un técnico, con otro y organizan un poco el proceso, inicia el proceso. Pero salvo que tengan que presentarse a algún tipo
de subvención o financiación. O sea que vosotros que hacéis las exhumaciones y aparecen ahí cantidad de restos, ¿no? No tenéis que dar parte al juez, que aquí tenemos aquí... Sí, se da parte al juzgado, pero el juzgado automáticamente archiva el caso porque entiende que, entiende porque tiene que entender que son restos antiguos. O sea, entonces ya el delito ya está prescrito. Ese es el problema. Ahí. Si son crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, no prescribe nunca. Me ha parecido una reflexión pertinente y además necesaria, y quiero felicitaros a los dos, cada uno en vuestro ámbito, pero me parece que puede haber producido una cierta confusión en que en la memoria no se distingan planos históricos, porque aunque toda memoria es preservable y toda tiene interés para la democracia y para el Estado de Derecho, sin embargo, habéis hablado de tres planos de memoria que responden a épocas completamente distintas. Una es el contexto de la guerra y los crímenes contra la humanidad que se cometieron en la guerra civil. Otra es el de los delitos contra los derechos humanos y contra las personas que se cometió por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante el régimen franquista. Y otro plano es el que se refiere a hechos ocurridos en comisarías estando vigente la Constitución, sobre todo, que es lo más importante, habiendo suscrito y ratificado España el Convenio Europeo de Protección de Derechos Humanos, que es el que da acceso a que cualquier persona que se ve violentada en sus derechos durante una detención o en un sitio de prisión donde esté privado de libertad, puede, en relación con las decisiones que se adopten por la Administración de Justicia en España, puede alcanzar a la justicia del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y esto es muy importante, esta división, porque lo que habéis hablado de la guerra y los crímenes contra la humanidad, el problema es qué convenios internacionales podían haber evitado, en el caso de que España los hubiera suscrito, podían haber evitado que prescribieran esos crímenes contra la humanidad. Y esto, bueno, ya está, hay una jurisprudencia en torno a que respecto de los crímenes cometidos durante la guerra, no hay ningún convenio internacional que permita, por lo menos en una interpretación, vamos a llamar ordinaria, que permita que la Administración de Justicia actúe sobre ellos. Y esto ocurre también con algunos de los crímenes que se produjeron durante el franquismo. En concreto, Sabin y yo hemos compartido en el mismo despacho de abogados la defensa de una persona que fue asesinada en Portugalete en enero de 1975. Víctor Pérez Celeste fue asesinado por la espalda por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La verdad es que hicimos lo que estuvo en nuestra mano, y yo he tenido también la suerte de poder colaborar con la familia, no en el restablecimiento
de la justicia y de la verdad, sino en el restablecimiento del reconocimiento. Porque, claro, en 1975, que es cuando ocurrió, pues no había más garantía que la del ordenamiento jurídico entonces vigente. Y ese ordenamiento jurídico vigente, unos años después, dio lugar a una ley de amnistía que impedía la investigación más allá de lo que intentamos hacer y no conseguimos. A mí me parece que en los tres planos hay grandes problemas, pero yo sí creo que merece la pena el diferenciarlos. La memoria, sobre todo la memoria respecto de los eventuales crímenes cometidos en democracia, tiene unas posibilidades de ser perseguidos y de ser enjuiciados inconsolablemente mayor que los que se produjeron antes de la Constitución y antes, repito, de la firma por el Reino de España del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto no quiere decir que no haya que reclamarlo, pero sí creo que hay que tener en cuenta que en cada uno de estos planos, la justicia, porque no hay justicia sin ley, y la ley en cada uno de estos planos funciona de una manera distinta. Por eso yo lo que quiero es, por una parte, sumarme a vuestro ánimo en el esclarecimiento de la verdad y también de la justicia, pero sabiendo que siempre la justicia tiene una referencia que es el imperio de la ley. Y, lógicamente, ese imperio de la ley en guerra durante la dictadura o durante la democracia tiene unos contenidos muy distintos. Bien, no sé si queréis contestar, pero es que nos tenemos que ir. Contestar si queréis contestarle a Juan Luis, pero tenemos que irnos ya. Como pues la contestación puede ser muy larga, pero a mi entender, a mi humilde entender, haber sido abogado de base de calle, la normativa internacional en materia de derechos humanos, de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, la existente con anterioridad a la Constitución, por ejemplo, era plenamente aplicable. Es más, en bastantes sentencias, algunas de las que yo he leído, la razón no es tanto decir que esta normativa no existía a nivel internacional, sino que no había sido recogido por el derecho interno español, ¿no? Eso es lo que se decía, ¿no? Eso, por ejemplo, en otros países en los cuales se han practicado hechos como estos, el Estado español es el único lugar, casualmente, en el que no se ha abierto expediente judicial alguno, no ha habido juicio ninguno por estos crímenes de lesa humanidad, por estos crímenes contra la humanidad, de todas las dictaduras y de todos los regímenes violadores de derechos humanos que hemos conocido en las últimas décadas. Empiezo por Sudáfrica, sigo por El Salvador, sigo por Guatemala, sigo por Chile, sigo por Argentina, por Uruguay, etcétera, etcétera. Casualidad de que esta forma de entender el derecho aquí en el Estado español sea muy distinto al que se ha utilizado en todos esos países y que no se haya reconocido todo esto. No, no vamos a hacer esta discusión ahora, ¿no? De todas formas, y termino, ¿no? Volviendo a la actualidad, y como a estos niveles pues pienso que las cosas están más calientes, a mí me resulta absolutamente incomprensible que, teniendo en cuenta la sensibilidad que la judicatura española y la vasca han tenido en relación con cantidad de delitos de mucha menos importancia, no hayan tenido iniciativa alguna en
coger el informe realizado por el equipo de Paco Echeverría, o sea, por la Comisión Formada de Efecto del Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco, por encargo del Gobierno de Navarra, no hayan cogido este extraordinario trabajo de años de entrevistas y de búsqueda de documentación y no hayan iniciado ni un solo proceso en relación con los mismos. Y meto aquí a la Judicatura de la Comunidad Autónoma Vasca, a la Judicatura de Navarra y a todas sus fiscalías. O sea, en lo concreto, ahí tiene usted esta prueba, trabajada, muy trabajada por decenas de profesionales, ¿no? Corroborada. El Estatuto de Estambul, el Protocolo de Estambul aplicado a todas estas personas torturadas. Ahí tiene usted todo esto. ¿No le suena a usted, señor juez, señor jueza, que esto existe? Si esto existe, ¿por qué no usted, señor fiscal, señora fiscal, ha dado siquiera un paso para abrir un procedimiento judicial en relación con este tema? A mí no me entra en la cabeza. En vez de discutir de leyes, de si entras a normativa internacional, si es aplicable o no aplicable de cara a los fines de guerra o durante la dictadura, no sé qué, vamos a lo concreto, a lo que conocemos nosotros, que todos conocemos a personas que han sido torturadas, ¿no? Que se sabe de un informe concreto muy concienzudo hecho durante muchos años por decenas de profesionales avalados por la aplicación del Protocolo de Estambul aprobado por la ONU. ¿Por qué la Judicatura de este país y su Fiscalía no han dado ningún paso en relación con este tema? Ahí lo dejo. Pues, muchas gracias.